Biblia, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 18. Apocalipsis 13, del 1 al 18, hemos titulado la enseñanza de esta noche, el dragón y las dos bestias. Ya les voy a explicar por qué hemos titulado la enseñanza así como la acaba de oír, el dragón y las dos bestias. Apocalipsis 13, del 1 al 18. Si desea ponerse de pie, póngase de pie. Si no se quiere poner de pie, no hay ningún problema. Solamente que sea reverente a la palabra, y no solamente a la palabra, sino que desde que entramos aquí, tenemos que mostrar esa reverencia hacia el Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 13, del versículo 1 hasta el 18, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo vamos a leer despacito para sentirle gusto a la lectura. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, o sea, tenía el parecido a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como, está haciendo una comparación, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, es una pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 3 años y medio, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. O sea, el nombre es, cuando usted conoce el nombre de una persona, en el contexto bíblico, conoce a la persona. Está hablando el nombre del carácter. Y de eso va a blasfemar el anticristo. Dice, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de cómo es Él. De su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, oiga, esto es importante, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Punto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y si lo resumimos, le dio poder en todo el mundo. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ojo con esto, ojo con esto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Eso quiere decir, entiendan lo que acaban de oír. Dice el 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, aquí la traducción no está muy buena, está mejor en la NBI. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A pesar de la persecución, siguen creyendo y siguen teniendo paciencia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce, oiga esto, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Oiga esto, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Nuevamente vuelve a repetir esto porque esto es clave con algo que les voy a decir. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, oiga esto, que tiene herida de espada y vivió. Está hablando que resucitó. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Es el propósito, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso, la imagen, eso decía, el que no me adore, muere. Versículo 16. Y hacía que a todos. ¿Quiénes todos? ¿Quiénes todos? Para ya no preguntarlo después. ¿Quiénes todos? ¿Ah? Ahí está, hermano, eso. El contexto lo dice. Todos los que no están inscritos. Porque dice todos. O sea, usted va a decir hasta los creyentes. No, todos los que no están inscritos. Por eso es importante los contextos. Y dice, hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Eso quiere decir, pongan atención. Dice, el que tiene entendimiento, el que es un poquito inteligente, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque nos has permitido el poder estar en esta noche para poder estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted me pueda ayudar para que así podamos explicar este capítulo de una manera clara y de una manera sencilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre les he dicho y les seguiré diciendo de que es importante cuando se interpreta la palabra apoyarse con los contextos. Esa es una regla de interpretación hermenéutica y para mí es una de las más eficaces. El capítulo 13 inicia ahí diciendo, me paré sobre la arena del mar. Fíjense que les voy a explicar esto porque tal vez en alguna oportunidad usted oye lo que yo le voy a decir. Ponga, hermano Marvin, en la NBI. Fíjese que aquí dice, me paré sobre la arena del mar. Pero ¿quién se paró? No dice. No dice. Pero ahí en Apocalipsis 13:1, hermano. Apocalipsis 13:1 en la NBI. Ahí dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Pero la NBI dice, y el dragón. De una sola vez dice, y el dragón. Entonces, algunos comentaristas bíblicos creen que el que se paró frente a la arena del mar era Juan. No dice aquí, usted lo puede leer en la Reina Valera, y otros creen que es la bestia. Entonces, hay muchos manuscritos que aparece así como lo hemos leído aquí, y que algunos piensan que es Juan el que se paró frente a la arena del mar, que se paró ahí. Pero aquí podemos ver en la
en la NBI, que dice ahí, fíjese que esa I que aparece ahí es una I de seguimiento. ¿Qué significa una I de seguimiento? Es que continúa el relato. Acuérdense que los capítulos y los versículos fueron añadidos, hermanos. Los capítulos y los versículos no son inspiración. Esos fueron añadidos siglos después. Los capítulos, si yo no estoy mal, fueron añadidos 1000 años después de que ya toda la escritura. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando alguien escribía, o sea, era una sola, no habían capítulos, no habían versículos, y eso se hizo para que hubiera una mejor comprensión del pasaje y de la palabra del Señor. Entonces, es ahí está diciendo de que continúa lo que terminamos hablando la semana pasada. Y entonces ahí usted puede determinar quién es el que se paró ahí, si es Juan o es el dragón. Y el contexto, el último contexto que tenemos aquí, que es el versículo 17 del capítulo 12, dice que es el dragón. Y si usted se adelanta, usted va a ver que en varias oportunidades, ya en el versículo 2, vuelve a hablar del dragón. Entonces es como que el dragón se esté parando en la arena del mar así y esté viendo salir a la bestia. El mar en el contexto bíblico lo que significa son muchedumbres. Y eso lo dice, hermano, el contexto, pero ya está más lejos, se conoce como el contexto remoto. ¿Va? Está en Isaías 57, versículo 20. Dice así, mire hermano, pero los impíos son como el mar. Los está comparando. Dice que los impíos son como el mar en tempestad, o sea que están en agitación. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos. Y oiga, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, está hablando de que los impíos, lo que sale de aquí es cieno y lodo. O sea, maldad, pues. Vaya, y si usted se va al capítulo 17 de Apocalipsis, ahí claramente dice que las aguas son muchedumbres, o sea, son personas. Yo de eso les hablé la semana pasada, pero no me acuerdo si les comenté de este versículo. Creo que no lo hice. Dice el versículo 15 del capítulo 17. Me dijo también, porque le está dando la interpretación de la gran ramera. Acuérdense que en la literatura apocalíptica, eso es lo bonito de que ya sea un ser divino, ya sea Dios, un ángel, trae el mensaje, se lo da, por ejemplo, a Daniel, aquí en este caso a Juan, pero se lo da, pero él sabe que no lo va a entender. Entonces, como él sabe que no lo va a entender, él se lo va a explicar. Y se lo explica aquí. Dice aquí. Dice el versículo 15 del capítulo 17. Me dijo también, está explicando lo de la gran ramera, de esa mujer. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, oiga esto, donde la ramera se sienta, oiga, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, ahí está. O sea, se sienta. O sea que el anticristo, cuando lleguemos ahí yo lo voy a explicar, el anticristo sostiene a la religión. Él la funda, pero él la sostiene, pero está sostenida a través de pueblos, naciones y lenguas. Y la sostiene todos, como dice allá el capítulo 13 que hemos leído, que todos los que van a apoyar son los que no han sido inscritos. Y los que no apoyen, ¿qué va a suceder? Los van a matar, los van a perseguir. Aquí vamos a ver algo sobre esto. Entonces, les explico eso para que si alguien les comenta eso, ustedes ya lo saben. Entonces, la mayoría, una buena parte de teólogos están de acuerdo del que se paró
sobre la arena del mar y que vio subir a la bestia del mar, que ya vimos en Isaías, que son personas. Es como si Satanás esté aquí en la arena del mar y de la arena del mar esté saliendo la persona, el instrumento que él va a utilizar para que haga todo esto en los últimos 3 años y medio de gran tribulación, o sea, el anticristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Oiga, esa bestia tenía 7 cabezas. La semana pasada creo que yo medio le comencé a explicar. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Los cuernos en el contexto bíblico es poder. Cuando usted lee algunos pasajes como Daniel, aquí en Apocalipsis, en Zacarías creo yo, en Ezequiel, y que son libros apocalípticos, el cuerno es sinónimo de poder. Dice ahí la palabra del Señor, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 coronas. Y sobre sus cabezas, como son 7, un nombre blasfemo. Cada cabeza tiene un nombre blasfemo que va a blasfemar y han blasfemado a lo largo de la historia. Vaya, entonces, ¿quiénes son estas 7 cabezas? Yo les dije la semana pasada, son los imperios mundiales, pero solo han habido 6. Los egipcios, que siempre han estado en contra de Dios y han blasfemado de Dios. Los asirios, igualmente, los babilónicos, los medos y persas, y también están los griegos, y está el imperio romano histórico, que ya no existe, está liquidado. Ojo con lo que le estoy diciendo, está liquidado, pero va a resurgir. Pero ese se le conoce como el imperio romano escatológico, que es que es el que va a liderar el anticristo. Ojo con esto, porque aquí hay algo importante que se ha debatido ahí, que la herida que se le dio a esta bestia, ¿de qué está hablando? ¿De el imperio o del anticristo? Porque aquí dice ahí que claramente en el versículo 3, y vi una de sus cabezas, está hablando de los imperios, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Pero allá usted ya leyó en el contexto. Más adelante dice que fue la bestia a la que le había dado, la bestia le dio autoridad al falso profeta. Ahí no le llama falso profeta, pero en los capítulos 16 y 19 ella le llama falso profeta. Ese es la persona que recibió la herida de muerte y murió y resucitó. Y ya le voy a explicar todo eso. Y dice ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 7 imperios. El último será el del anticristo. 10 cuernos que ya vimos ahí en el capítulo 17, que son reyes, por eso tienen diademas, o sea, tienen coronas. Y de sus cabezas, o sea, de los imperios, un nombre blasfemo, ya se lo expliqué. Los egipcios blasfemaron de Dios, los asirios blasfemaron de Dios, los babilónicos blasfemaron de Dios y todos ellos han blasfemado. Por eso dice que tienen un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esto, hermanos, si usted se va al capítulo 7 de Daniel, si se va al capítulo 7, ahí lo que Daniel está viendo, son los imperios. Pero está viendo el imperio babilónico, que en el cual él está recibiendo la visión. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Eso es lo que Dios le muestra a Daniel en sueños. Eso lo puede ver usted ahí en su casa, y lo va a ver en el capítulo 7. Entonces aquí
Dice la palabra del Señor que la bestia era semejante, o sea, el imperio en sí era semejante al leopardo, a un leopardo. El leopardo allá representaban los griegos, pero allá está el leopardo con alas. Y usted sabe de que el imperio griego conquistó, o sea, su imperio fue sumamente rápido. Y por eso es representado como un leopardo con alas. Porque el leopardo es el animal más veloz de la tierra. Y aparte de eso, tiene alas. Entonces lo que está diciendo eso de que Alejandro Magno conquistó su imperio rápidamente. Más rápido que cualquier imperio. Y si usted se va, aquí no aparece la representación de los babilónicos, que es un águila. Si usted se va ahí a Daniel y dice el versículo 7, dice el versículo 7, dice el versículo, capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo, 7:2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí, oiga esto, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, eran las bestias. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, cuando habla que suben del mar, es que son humanos. Allá en el capítulo 3 de San Juan, dice que Jesús, hablando de él dice que no desciende que no sale del mar, él desciende del cielo porque él es celestial. La bestia es terrenal. Entonces dice aquí, versículo 3, y la 4ª bestia, grande, diferente, la una de las otras, subían del mar. Dice que la 4ª era diferente y era el imperio romano. Si usted no lo sabía, usted puede buscar en la historia universal. El imperio más largo que ha habido en toda la historia es el imperio romano. ¿Cuántos años duró el imperio romano? 1400 años. Los babilónicos, su imperio duró 70. Los medios y persas creo que un poquito más de 200, igual los griegos también un poquito más, por ahí anda. Pero el que más duró es el imperio romano. Pero ya desapareció, ya murió, pero va a resurgir. Y dice ahí la palabra del Señor, el versículo 4, la primera era como león. Pues sí, lo dice allá, pero lo dice de último. Dice la primera era como león, que era el imperio babilónico, y tenía alas de águila. Si usted se va y busca imágenes del imperio babilónico, usted va a ver ahí que hay imágenes. En los museos hay imágenes con un león con alas de águila, y eso representa el imperio babilónico. Y dice ahí, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, o sea, de pie, sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Está diciendo que el emperador Nabucodonosor era un hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, oiga esto, la cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea, el oso no era un oso normal, sino que era un oso que se levantaba más así. ¿Por qué? Porque los medos y persas eran una coalición. Entonces, los persas eran más grandes que los medos, porque de los persas sale Darío el Grande. Entonces era una coalición. Por eso es que está viendo a él de que este oso dice que se alza de un lado más que del otro. Está hablando de que uno era más grande que el otro. Y aquí la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue
dicho así: levántate y devora carne. Aniquiló a los babilónicos. Después de esto miré, y aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esa bestia 4 cabezas. ¿Por qué tenía 4 cabezas? Porque tenía 4 generales. El libro lo dice, no es que yo me esté inventando, el libro lo dice, la historia lo dice, y hasta la historia da los nombres de los 4 generales. Y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa, está hablando del Imperio Romano, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí ya se va apuntando al Imperio Romano escatológico. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. Ya está. Ese es el enlace para lo del capítulo 13 de Apocalipsis. Porque, les vuelvo a repetir, el Imperio Romano histórico ya no existe, pero va a resurgir. ¿Y por qué les digo que va a resurgir? Porque el centro de operaciones de el anticristo va a estar en Roma. Lo dice el capítulo 17 de Apocalipsis. No me lo estoy inventando yo. Ahí lo dice. Y dice a dónde va a tener su centro de operaciones. De igual manera, cuando Jesucristo venga aquí, Él va a tener su centro de operaciones. ¿Y dónde va a estar ese centro de operaciones? En Jerusalén. Ahí va a estar. ¿Dónde tiene su centro de operaciones el presidente Donald Trump? Allá en Washington. ¿Dónde lo tiene nuestro presidente Nayib Bukele? Aquí en San Salvador. Entonces todos tienen un centro de operaciones. El anticristo, su centro de operaciones va a estar en Roma. Por eso se le sabe y se le conoce de que el imperio romano escatológico va a estar establecido ahí. Ahí se va a sentar a dirigir. Entonces dice el pasaje ahí: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, oiga, el dragón, o sea que es Satanás, que ya lo dijo el contexto del capítulo 12. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esto es bien interesante, hermano. Por eso les voy a explicar por qué les puse el dragón y las 2 bestias. Le puse así porque Satanás siempre ha querido imitar todo lo de Dios. Si usted se va, lo voy a llevar rapidito al capítulo 3. Aunque no terminemos, no hay problema. No estamos aquí corriendo, sino que lo que estamos queriendo es aprender. Dice el capítulo 3 de San Juan. Oiga esto. Porque aquí dice que Satanás le dio el poder. ¿A quién? A la bestia. Entonces, como Satanás quiere imitar a Dios en todo lo que hace, Dios es un Dios trino. Satanás tiene su propia Trinidad. ¿Y cómo está conformada esa Trinidad? Satanás como padre, el anticristo como hijo y el falso profeta como el Espíritu Santo. Aquí dice en Apocalipsis que Satanás le entregó el poder. ¿A quién? A la bestia. Pero ve aquí en San Juan 3 y dice en el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios le dio todo el poder a Jesucristo. Y todo es todo. Entonces viene Satanás y le da el poder a su hijo. Fíjense que es bien interesante. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. No tiene cuerpo. Pero Jesús tuvo que tomar un cuerpo.
100% hombre y 100% Dios. Entonces, Satanás es espíritu. Él no tiene cuerpo, pero va a buscar a una persona que tenga un cuerpo. O sea, un ser humano, pues. Porque él no se puede encarnar. El único que se puede encarnar es Dios. Y se encarnó en el cuerpo de Jesús. Ahí. Entonces, usted esté viendo todo eso. A todo esto, lo que yo le estoy explicando, hermano, Pablo le llama así, mire, hermano, en 2 Tesalonicenses 2, le llama el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad, hermano? El misterio, ahí lo va a explicar Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses 2. El misterio de la iniquidad es lo que yo le acabo de explicar. Es que Satanás imita todo lo de Dios. Y lo comenzó a hacer allá cuando le dijo Dios a Moisés, anda y presentate delante de Faraón. Y la vara que yo te doy, con esa vas a hacer las señales, con esa. Entonces, como Faraón estaba renuente, viene Moisés, bueno, Aarón es el que la tenía y la tira, ¡pah! Y aparece una serpiente. Y le dice Faraón, ay Dios, le dice, no, hombre, y llama a sus hechiceros y salen 2. Si usted quiere saber los nombres, Timoteo lo dice, creo que en 2 Timoteo. Ahí lo dice los nombres de los magos, hechiceros. Y tiran las varas de ellos y se convierten en serpientes. Pero lo que no sabía el faraón, que la serpiente de Moisés se iba a comer a las 2 serpientes de los hechiceros. O sea, las derrotó, pues. Entonces no creyó, se endureció el corazón. Entonces va nuevamente Moisés y hiere el río Nilo. Le mete la vara y la hiere. Y el agua se convierte en sangre. Lea ahí, hermano, ese pasaje. Ese pasaje ahí en Éxodo. Y usted se va a dar cuenta de que viene, imagínese, todo Egipto está sin agua. Y viene él y hace lo mismo. Salen los hechiceros y vuelven a herir los ríos y se convierten en sangre. Ese es el misterio de la iniquidad. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo, aquí usted va a ver en el capítulo 13 que el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, porque él quiere imitar todo. Entonces, cuando la gente ve eso, hermano, cuando la gente esté viendo eso, ¿qué va a hacer la gente? Ir en pos. Yo le pregunto a usted, le digo esto, hermano, porque muchos cristianos en este tiempo se mueven por las cosas que ven. Usted no se tiene que mover por las cosas que se ven en otros lugares, porque eso es peligroso. Porque hay personas que el que las está usando es Satanás. Y yo siempre he puesto de ejemplo a la iglesia, que no es iglesia, esa es una secta, que se denominan ellos pare de sufrir. Imagínense solo el nombre, pare de sufrir. Hermano, todos los que estamos aquí, estamos padeciendo algo. Y usted ya no quiere seguir sufriendo. Y usted dice, pare de sufrir. Y venga aquí, que aquí todo el que esté sufriendo aquí, se terminó eso. Y usted se va para allá. Hermano, ahí hay manifestaciones reales de personas que han llegado ciegas y se han ido viendo. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Y si usted no sabía, es una de las iglesias con mayor crecimiento en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque la gente anda detrás de eso. La gente no anda detrás de oír la palabra del Señor. No. La gente quiere ver señales. Y no importa si las señales vienen del enemigo. Aquí las señales que vamos a ver en el capítulo 13 vienen del enemigo. Pero yo les pregunto, si ustedes ven una imagen que habla y está en una iglesia, entre comillas, cristiana evangélica, usted no se iría para ahí. Estamos hablando de una imagen.
Pero usted tiene que leer la palabra del Señor, y en Éxodo capítulo 20 él dijo, el Señor claramente, no te harás imágenes. Pero aquí el falso profeta se está haciendo una imagen, y no solo eso, la hace hablar. Lee el capítulo 15 no es el capítulo 15 porque no es un capítulo, lea el Salmo 15. ¿Qué dice de las imágenes? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Pero esta bestia va a hacer hablar. Pero el Señor está diciendo que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no pueden hablar. Pero aquí van a hacer hablar una imagen. ¿Por qué? Porque están en contra de todo lo que se llame Dios. Están en contra. Entonces dice Tesalonicenses, versículo, bueno, lo vamos a leer. Lo vamos a leer y explicar. Yo creo que nos vamos a quedar en el versículo 2 y 3 de Apocalipsis. Dice Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando de dos cosas. Está hablando de la venida del Señor, que se le conoce como el arrebatamiento, y está hablando de la segunda venida del Señor. Dice ahí, en el final del versículo 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El hombre de pecado. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, que también es el anticristo, el cual se opone en contra de todo lo que es Dios. El Señor dijo, no se hagan imágenes, y Él va a hacer imágenes. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis? Les está haciendo una pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Le está haciendo la pregunta a Juan. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahorita él no puede actuar porque aquí está el Espíritu. Bueno, más que todo aquí está la iglesia. No puede él arrancar, no puede él comenzar su ministerio de destrucción. ¿Cuándo lo va a comenzar? Cuando nosotros seamos llevados. Ahí le van a dar, hoy dale. Son 7 años. 3 de aparente paz y 3 de gran tribulación, cual nunca lo ha habido, así dijo Jesucristo. Y dice ahí, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que es el Espíritu morando en la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está. Pablo está diciendo, ya está el misterio de iniquidad. Y usted lo puede ver eso en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Lo vamos a leer, hermanos, porque ya sé que no vamos a pasar del versículo 3. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, llegando Felipe a Samaria, dice la palabra del Señor ahí. Versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Pero ellos habían visto señales, pero esas señales no eran de Dios. Por eso le digo, tenga cuidado, hermano, porque nosotros en nuestra desesperación, nosotros vamos a querer salir corriendo, porque nosotros tenemos problemas, hermano, a granel. Entonces nosotros queremos que
que nuestros problemas se resuelvan. Y entonces nosotros caemos en la desesperación y vamos a cualquier... No, usted no puede. Usted tiene que ver la palabra primeramente, Dios. Y tiene que ver quiénes están haciendo esas señales. ¿Quiénes? Entonces, en base a eso, nosotros no nos movemos por emociones. Nosotros nos movemos por eso, por lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí, capítulo 8, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero, aquí está el pero, el pelo en la sopa. Pero había un hombre llamado Simeón que antes ejercía, en las traducciones, en la original dice la brujería, la hechicería, así dicen las traducciones. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, oiga, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los de Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. Vale, ahí estaba. Pero cuando llegó Felipe, que venía con el poder de Dios, hasta Simeón creyó en él. Pero ahí está viendo usted una muestra. Ese es el misterio de la iniquidad. Y regreso a Tesalonicenses, porque todavía no he terminado ahí. Y dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Estoy en el 2:7 de 2 de Tesalonicenses. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y oiga, y entonces cuando se ha quitado de en medio la iglesia, el Espíritu Santo, y entonces, estoy en el versículo 8, se manifestará aquel inicuo que es el anticristo. Le ha llamado hombre de pecado, hijo de perdición. El inicuo se le conoce como el anticristo, se le conoce como la bestia. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Lo va a destruir? Bueno, no lo va a destruir, lo va a mandar al infierno. Y destruirá, ¿cómo lo va a destruir? Con el resplandor de su venida. Cuando Él venga, ahí lo agarra a él, al falso profeta, y les dice, vaya, aquí este es su lugar, que es el infierno. Dice ahí, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, él es el responsable. Oiga, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él está dando la autoridad, le está dando el poder. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se van a perder? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, oiga esto, por esto Dios les envía un poder engañoso. Y usted dice, ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué les va a enviar ese poder engañoso? Porque no creen en la verdad. Han rechazado a su hijo. No quieren saber nada de él. Entonces dice, bueno, no quieren nada conmigo. Pues aquí le voy a mandar al anticristo. Porque ellos van a creer que es el Mesías. Los judíos van a creer que él es el Mesías. Entonces dice, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino, como no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Volvemos allá, Apocalipsis. Espero que hayan entendido lo que es el misterio de la iniquidad. Sencillo, hermano, el misterio de la iniquidad es toda imitación de Satanás de todo lo que Dios hace. Eso es todo, nada más. No le pongan más, eso es todo. Y dice el versículo 2, bueno, ya lo leímos. Y dice el versículo 3, no, está muy largo el versículo 3. Aquí me voy a detener demasiado y no me va a alcanzar el tiempo. Así que
Oramos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos y vamos entendiendo, Señor, cosas que quizás no las sabíamos. Y te pedimos perdón, Señor, si quizás en algunas ocasiones nos hemos movido a través de emociones o a través de señales que se están haciendo en algunos otros lugares, y quizás esas señales pueda ser que no sean tuyas, Señor. Así que tú nos vas a dar aquí la base para poder saber cuáles señales vienen de ti y cuáles señales no vienen de ti. Y para los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes también en la enseñanza de esta noche, los animamos que ustedes puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador, para que así no puedan pasar ese momento, ese periodo de gran tribulación. Y si no llega ese periodo de gran tribulación, usted muere sin Cristo, y la condenación eterna. Así lo dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 18 del Evangelio según San Juan dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que lo animamos para que usted reciba al unigénito Hijo de Dios. Y al recibirlo, usted va a obtener el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Y un día Él ha prometido que estaremos con Él para siempre. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle fuerte.